Teherán se extiende por las llanuras del norte, al pie de los montes Alborz. Con 15 millones de habitantes, es una ciudad que combina historia, comercio y vida urbana moderna. Desde las bulliciosas calles del Gran Bazar hasta el horizonte dominado por la Torre Milad, Teherán es una ciudad de contrastes. Aquí, tradiciones centenarias se fusionan con el ritmo frenético de la vida urbana, ofreciendo a los viajeros una primera visión de las múltiples facetas de Irán. Tu recorrido por la ciudad suele comenzar por sus monumentos más emblemáticos, la Torre Azadi. Con sus arcos de mármol blanco, se erige como símbolo del Teherán moderno. Su diseño geométrico refleja las aspiraciones de mediados del siglo XX, mientras que la plaza que la rodea acoge eventos culturales y reuniones públicas. La Torre Milad, una de las más altas del mundo, se alza sobre los distritos del norte. Desde su mirador, se puede contemplar toda la ciudad extendiéndose a los pies de la cordillera de Alborz, con el monte Damavand, el pico más alto de Irán, cubierto de nieve, visible en días claros. El Gran Bazar ofrece un ritmo completamente distinto. Al pasear por sus laberínticas callejuelas, uno se topa con comerciantes que venden especias, alfombras persas y dulces tradicionales. El aroma del azafrán se mezcla con el del pan recién horneado. Los compradores locales se mueven con paso pausado, regateando en voz baja, mientras los turistas recorren los mismos pasillos con las cámaras listas. No es un lugar para la contemplación silenciosa. El bazar está lleno de vida, una ciudad palpitante dentro de la ciudad, reflejo de siglos de comercio. El Teherán moderno se revela en rincones inesperados. Los cafés de los barrios del norte se llenan de jóvenes que toman café expreso, con sus portátiles abiertos, conversando en farsi, inglés y a veces francés. Las galerías de arte contemporáneo exhiben obras de artistas iraníes, mientras que las terrazas en las azoteas ofrecen vistas panorámicas, sobre todo al atardecer. El puente Tabiat, un paso peatonal elevado que conecta dos parques, se convierte en punto de encuentro al caer la noche. Familias, estudiantes y ciclistas se detienen a contemplar cómo el horizonte pasa del plateado al dorado, las montañas capturando los últimos rayos de sol, mientras la ciudad comienza a iluminarse con las farolas. Para los viajeros, moverse por Teherán requiere de conocimientos prácticos. El metro es eficiente y económico y conecta rápidamente los principales distritos, pero se llena en las horas punta. Los taxis y las aplicaciones de transporte ofrecen flexibilidad, aunque el tráfico es frecuente, sobre todo en las principales arterias que se dirigen al norte. Teherán se encuentra a una altitud de aproximadamente 1.200 metros, por lo que el invierno trae consigo mañanas frías y nevadas ocasionales, especialmente en los barrios del norte. Los veranos son calurosos y secos, y el calor de la ciudad se concentra en las calles asfaltadas y las plazas concurridas. La vestimenta y el comportamiento en público reflejan las costumbres locales. Se espera una vestimenta modesta, y las muestras públicas de afecto son limitadas, mientras que la hospitalidad y la cortesía siguen siendo fundamentales en las interacciones. Más allá de la logística, el carácter de Teherán se revela a través de la observación. Al amanecer, se ven trabajadores preparando los mercados, vendedores ambulantes ofreciendo fruta fresca y las mezquitas abriendo para la oración. Al atardecer, la música de los cafés inunda la ciudad. Los niños juegan en las plazas y las familias pasean por las avenidas arboladas. De norte a sur, Teherán cambia drásticamente. Rascacielos se alzan junto a barrios residenciales más antiguos y los parques urbanos ofrecen un respiro del constante ajetreo de la ciudad. Teherán presenta a los viajeros los contrastes más amplios de Irán. Aquí, modernidad y tradición conviven. Las antiguas costumbres persisten
mientras la tecnología y el comercio impulsan el progreso de la ciudad. Las montañas enmarcan la ciudad física y simbólicamente, recordando a los visitantes que, bajo la extensión urbana, la naturaleza permanece cerca, moldeando la vida de maneras sutiles. Observando Teherán desde una azotea, caminando por sus calles concurridas o cruzando el puente Tabiat al atardecer, la primera impresión de Irán se vuelve clara. Es una nación de experiencias superpuestas, donde pasado y presente coexisten en un mismo espacio, y cada calle, torre y mercado cuenta una historia de continuidad y cambio. En el corazón del centro histórico de Teherán, el Palacio de Golestán se erige como testimonio de la ambición y el arte de la dinastía. Qajar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el complejo fusiona la tradición persa con la influencia europea y representa un periodo en el que Irán buscaba la modernización sin renunciar a siglos de herencia real. Para los visitantes, Golestán es a la vez un museo y una experiencia, un lugar donde la historia se siente palpable en cada sala y jardín. El complejo palaciego se extiende a lo largo de varios patios, cada uno con su propio estilo arquitectónico. Los suelos de mármol reflejan la luz del sol que entra a raudales por los altos ventanales, mientras que las paredes están adornadas con azulejos pintados que representan flores, pájaros y escenas cortesanas. Los visitantes que entran en el Salón del Trono de Mármol quedan inmediatamente impresionados por la magnitud del espacio. Enormes espejos cubren las paredes, captando el brillo de las lámparas de cristal y multiplicándolo por toda la sala. Cada superficie está cuidadosamente diseñada, desde las puertas de madera tallada hasta los techos dorados, mostrando tanto la grandeza de la corte Qajar como la maestría de los artesanos que la crearon. El Palacio de Golestán no es un solo edificio, sino un conjunto de salones, pabellones y jardines. El Shams o Le Marais, con sus torres gemelas, refleja la fascinación de la dinastía por las formas arquitectónicas europeas. Desde la azotea se divisa la antigua ciudad de Teherán extendiéndose a sus pies, mientras que las fuentes de los jardines, con su sonido y movimiento, crean una atmósfera de calma en medio del bullicio urbano. Pasarelas de mármol y corredores de azulejos conectan los patios, permitiendo a los visitantes apreciar las transiciones de estilo, color y escala, una narrativa visual de poder y buen gusto. La modernización se aprecia en los detalles. Lámparas de gas, sustituidas por antiguas lámparas de aceite, escaleras de estilo europeo y paredes espejadas diseñadas para impresionar y comunicar estatus. Sin embargo, el palacio nunca pierde su identidad persa. Los azulejos, las intrincadas tallas de yeso y los frescos pintados dan testimonio de siglos de tradición artística, fusionándose con las innovaciones del período Qajar. Es una historia contada no con palabras, sino con piedra, vidrio y color. Un diálogo entre el pasado y el presente cambiante del Irán del siglo XIX. Para los viajeros, el museo ofrece información práctica, además de su atractivo estético. Las entradas son económicas y las visitas guiadas explican el contexto de las salas más importantes. Desde el Salón del Trono de Mármol hasta el Salón Brillante, se permite fotografiar en la mayoría de las áreas, aunque se ruega a los visitantes que eviten usar el flash para proteger las delicadas superficies. El palacio abre por la mañana y cierra al atardecer. Entre semana hay menos gente, lo que permite una visita más tranquila. Hay audioguías disponibles en varios idiomas, que ayudan a los visitantes a comprender tanto las técnicas arquitectónicas como el contexto histórico. A lo largo del día, el palacio se ilumina con distintas luces. La luz de la mañana realza los azulejos pintados y los espejos, resaltando sus sutiles tonalidades. El sol del mediodía inunda los jardines, destacando las fuentes y las flores en precisos patrones geométricos. Al atardecer, las lámparas de araña reflejan una suave luz dorada sobre los suelos de mármol, y el eco de los pasos se integra al ritmo del palacio. Los visitantes suelen detenerse al borde de los patios o en pequeños rincones, contemplando la armonía del espacio, el color y la maestría artesanal.
El Palacio de Golestán es mucho más que una reliquia de la vida real. Es un testimonio de adaptación y preservación cultural. Sus salones y jardines muestran cómo los arquitectos iraníes asimilaron ideas extranjeras sin perder la elegancia y el simbolismo del diseño persa. Para los viajeros, la experiencia es tanto visual como educativa, ofreciendo una visión de un periodo crucial de la historia de Irán y permitiendo una inmersión total en el espacio. Cuando uno se marcha, al volver a las calles de Teherán, el palacio deja una impresión no solo de grandeza, sino de continuidad. Un lugar donde el arte, la política y la vida cotidiana se entrecruzaban, y donde el cuidado del patrimonio hoy permite a los visitantes presenciar las ambiciones de una dinastía preservadas en piedra, espejo y azulejo. Kashan se ubica en la meseta central iraní, aproximadamente a medio camino entre Teherán e Isfahán. Es una ciudad moldeada tanto por el clima desértico como por siglos de ingenio humano. A pesar de su árido entorno, Kashan ha sido durante mucho tiempo un oasis de cultura, comercio y artesanía. Sus calles estrechas y casas de adobe revelan una ciudad que se desarrolló no por casualidad, sino a través de la adaptación a un entorno hostil y una atención especial a la belleza, la funcionalidad y la tradición. La ciudad es famosa por su producción de agua de rosas. En primavera, los rosales de las afueras se llenan de color y aroma. Los artesanos aún emplean métodos centenarios. Al amanecer, llenan alambiques de cobre con pétalos de rosa y agua que calientan lentamente sobre pequeñas llamas. El vapor transporta la fragancia por el taller, condensándola en agua de rosas cristalina que se recoge en recipientes de latón. Observar este proceso permite comprender sensorialmente la singular contribución de Kashan a la cultura iraní, un oficio ligado a la tierra y a las estaciones. El patrimonio arquitectónico de Kashan ofrece otra perspectiva de su historia. La mezquita Aga Bozorg, construida a finales del siglo XVIII, ejemplifica el diseño doméstico persa aplicado a la arquitectura religiosa. Sus patios están sombreados por iguanes, y la serena piscina de la mezquita refleja el cielo y los muros circundantes. Cerca de allí, la casa Tabatabai, una residencia privada del siglo XIX, muestra cómo las familias adineradas gestionaban el calor y la luz solar. Torres de viento, altas rejillas diseñadas para hacer circular aire fresco por las habitaciones, salpican los tejados. Al recorrer los pasillos, se percibe el flujo intencional de aire y luz, testimonio de siglos de adaptación a la vida en el desierto. Los mercados locales reflejan el papel que la ciudad sigue desempeñando como centro artesanal. En el bazar, los objetos de cobre relucen al sol y los comerciantes exhiben alfombras tejidas a mano con diseños tradicionales de Kashan. Especias, frutos secos y cerámica se alinean en callejuelas estrechas, mientras visitantes y lugareños se mueven entre los puestos, regateando precios con un ritmo familiar. Los sonidos de la ciudad, el martilleo del cobre, el arrastrar de los pies sobre el suelo de piedra, el tenue aroma del agua de rosas, crean una experiencia compleja que fusiona comercio, artesanía y vida cotidiana. Para los viajeros, los consejos prácticos son esenciales. El centro de Kashan es compacto, lo que permite explorar la mayoría de los lugares de interés a pie. La mejor época para visitarlo es a principios de primavera, cuando florecen los rosales y las temperaturas son suaves, aunque el otoño ofrece un clima igualmente agradable. El alojamiento abarca desde casas históricas restauradas hasta hoteles modernos, muchos de ellos con vistas a las torres de viento y los patios. Respetar las costumbres locales, incluyendo vestir con modestia y ser cortés en las zonas residenciales, garantiza una estancia placentera. Las escenas a lo largo del día resaltan el carácter de la ciudad. La luz matutina ilumina los rosales y las calles estrechas, creando un contraste entre las flores rosadas y las paredes de adobe. Al mediodía, la tranquilidad reina en los patios mientras el calor invita a la gente a refugiarse en el interior, revelando el efecto refrescante del diseño arquitectónico. El atardecer es el momento más impactante visualmente. El sol proyecta largas sombras
sobre las vidrieras de madera tallada y se refleja en los estanques, mientras que los sonidos de los martillos de cobre y el bullicio de los mercados resurgen. Los visitantes suelen detenerse en las esquinas donde la brisa lleva consigo el aroma de las rosas, o se paran en un patio para observar cómo la torre de viento capta los últimos rayos de luz. Kashan encarna un delicado equilibrio entre el ingenio humano y el entorno desértico. Combina la quietud de los paisajes áridos con la vibrante vida urbana, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de presenciar artesanías tradicionales, innovación arquitectónica y continuidad cultural en una ciudad compacta. Aquí, la historia no se conserva tras un cristal, sino que se vive a diario en el movimiento del aire a través de los aerogeneradores, en la cuidadosa elaboración de rosas y en el ritmo constante de los mercados y los hogares. Para cuando te marches, Kashan te habrá ofrecido mucho más que paisajes. Te habrá ofrecido una lección de adaptación y cuidado estético, una experiencia tangible de una ciudad donde la supervivencia en el desierto y la belleza coexisten de forma silenciosa y constante a través de siglos de esfuerzo humano. Enclavada en las montañas del centro de Irán, Abyané se alza sobre las laderas de la cordillera de Carcas, con sus casas de color rojo arcilla dispuestas en terrazas sobre un agreste paisaje. Los tonos terrosos del pueblo reflejan la tierra de la región, fusionando arquitectura y paisaje en una única identidad visual. Al recorrer Abyané, parece que el tiempo se ha detenido. Callejuelas estrechas serpentean entre casas adosadas, puertas de madera pintadas de un rojo intenso y pequeñas escaleras conducen a patios donde los granados reciben el sol. Abyané es conocida no solo por su arquitectura singular, sino también por la preservación de su patrimonio cultural. Muchos ancianos siguen vistiendo ropa tradicional, las mujeres con faldas largas de varias capas y pañuelos de colores vivos en la cabeza, y los hombres con túnicas sencillas y gorros de lana. Su idioma conserva frases y pronunciaciones de siglos pasados, ofreciendo una valiosa perspectiva de la historia lingüística de Irán. Las conversaciones en estas calles revelan una continuidad de vida prácticamente intacta por la rápida modernización que se observa en otras partes del país. Los visitantes perciben de inmediato el aislamiento del pueblo. Abyané se encuentra lejos de las principales carreteras y se accede a él por un camino sinuoso que asciende por las montañas. Este aislamiento ha protegido su carácter único. Las casas permanecen prácticamente intactas y las costumbres locales se mantienen casi sin cambios. Muchas viviendas aún utilizan métodos tradicionales para la calefacción y la cocina, y las terrazas agrícolas que rodean el pueblo se cultivan con esmero, produciendo frutas y cereales en un clima que exige atención al detalle y adaptación. Las escenas de todo el pueblo rebosan de textura y movimiento. Por la mañana, la luz del sol se refleja en las paredes de barro, iluminando las calles escalonadas y las pequeñas fuentes escondidas en los rincones. Los artesanos cuelgan alfombras y textiles en los portales para que se sequen al sol. Los niños juegan en los callejones estrechos y sus risas resuenan en los escalones de piedra. En un patio, los aldeanos comparten frutos secos con los visitantes, sonriendo y entablando conversación a pesar de las barreras lingüísticas. Momentos como estos revelan la dimensión humana de la preservación cultural. La hospitalidad y el orgullo por la identidad son tan esenciales para Abyané como su arquitectura. Las calles mismas cuentan una historia. Las contraventanas de madera se abren para revelar interiores repletos de alfombras hechas a mano, utensilios de cocina de cobre y muebles tallados a mano. Las terrazas en las azoteas ofrecen vistas panorámicas del valle, salpicado de pequeñas granjas y plantaciones de granados y nogales. En cada rincón se aprecia la atención al detalle en el diseño práctico, desde los canales que canalizan el agua de lluvia a través del pueblo hasta los estrechos pasadizos que brindan sombra y protección contra el viento. Estos detalles muestran una comunidad moldeada tanto por la supervivencia como por la sensibilidad estética. Para los viajeros, Abyané es un viaje tanto visual como experiencial,
recorrer sus callejuelas requiere calzado resistente, estar dispuesto a subir cuestas y respetar las costumbres locales. Se permite tomar fotografías, aunque se recomienda pedir permiso antes de entrar en patios o casas particulares. El pueblo es especialmente hermoso en otoño, cuando la luz del sol realza la arcilla roja y los árboles frutales lucen tonalidades intensas. Y en primavera, cuando las flores silvestres salpican las laderas, el encanto perdurable de Aviané reside en la persistencia de su identidad. A pesar de la influencia externa, el pueblo continúa funcionando como lo ha hecho durante generaciones, combinando la vida práctica con una rica expresión cultural. Desde los muros de adobe hasta el dialecto hablado, desde los campos aterrazados hasta los patios comunales, Aviané demuestra cómo la tradición puede coexistir con la inevitabilidad del cambio. Cuando uno desciende por la carretera de montaña, dejando atrás los tejados rojos y los callejones de piedra, la experiencia perdura. Un pueblo donde la arquitectura, la cultura y la vida cotidiana forman un cuadro vivo y coherente, y donde la cuidadosa preservación de la identidad ofrece una conexión tangible con el pasado de Irán en el presente. Isfahán, a menudo llamada Nesf-e-Jahan, o la mitad del mundo, es una ciudad que encarna tanto la grandeza de la historia persa como el dinamismo de la vida contemporánea. Ubicada en el centro de Irán, fue la capital de la dinastía safávida durante los siglos XVI y XVII y se convirtió en un centro político, cultural y arquitectónico. Al recorrer Isfahán hoy, los viajeros se encuentran con una ciudad donde la historia monumental se fusiona con la vida cotidiana de manera armoniosa. En el corazón de la ciudad se encuentra Plaza Naksh-e-Jahan, una de las plazas públicas más grandes del mundo y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Su magnitud es inmediatamente evidente. La plaza se extiende a lo largo de más de 500 metros de norte a sur y está flanqueada por algunas de las estructuras más emblemáticas de Irán. Mezquita del Imán, con su imponente cúpula turquesa, captura la luz de maneras que cambian a lo largo del día, mientras que un intrincado trabajo geométrico de azulejos cubre sus paredes y arcos, demostrando la precisión y el arte de los artesanos safávidas. Al otro lado de la plaza, el mezquita del jeque Lotfola presenta una decoración refinada, con cúpulas más pequeñas y colores suaves que crean una elegancia tranquila en contraste con la vasta plaza abierta. La vida en la plaza es dinámica. Los niños dan de comer a las palomas junto a las fuentes, y sus risas resuenan en el espacio abierto. Los calígrafos se sientan en esteras a lo largo del perímetro, y sus manos se mueven con precisión sobre hojas de papel, traduciendo siglos de poesía persa a una caligrafía fluida. Los vendedores ofrecen pequeños recuerdos, té y dulces tradicionales, creando un ritmo de mercado que ha perdurado durante generaciones. Los bancos que bordean la plaza ofrecen lugares de descanso, ideales para observar tanto la arquitectura como el ir y venir de la gente a lo largo del día. Una perspectiva histórica revela el origen del apodo de Isfahán. Durante la época dorada safávida, el Shah Abbas I reorganizó la ciudad, consolidándola como capital política y cultural. Palacios, mezquitas y puentes se construyeron con especial atención a la escala, la simetría y la accesibilidad pública. La plaza misma funcionaba como espacio ceremonial y centro social, un lugar donde coexistían proclamaciones estatales, partidos de polo y comercio. Cada teja, cúpula y arco narra una historia de ambición, maestría y poder centralizado, reflejando un período en el que el arte y la arquitectura persas alcanzaron nuevas cotas. Para los viajeros, los detalles prácticos enriquecen la experiencia. Visitar el lugar por la mañana permite disfrutar de temperaturas más frescas y una luz más suave sobre los azulejos. Al atardecer, se producen cambios de color espectaculares. El turquesa de las cúpulas se intensifica mientras las sombras se alargan sobre la plaza, y el cálido resplandor de las lámparas y faroles resalta los motivos tallados en la piedra y el ladrillo. Las cafeterías escondidas en las calles aledañas ofrecen dulces tradicionales como el gaz y el sohan, además de un té negro fuerte,
brindando la oportunidad de descansar y disfrutar del ambiente lejos del bullicio. La belleza arquitectónica de Isfahán se extiende más allá de la plaza. Pole Kayu y Siosepollos, puentes sobre el río Zayandeh, son lugares de encuentro para los lugareños al atardecer. Sus arcos se reflejan en el agua, creando un eco visual de la elegancia de la ciudad. Los mercados callejeros, las casas históricas y los callejones estrechos revelan la cultura viva de la ciudad, donde los artesanos mantienen vivas tradiciones ancestrales en la metalurgia, la cerámica y el tejido. Al atardecer, la plaza Naqsh-e-Jahan ofrece una experiencia visual única. El azul intenso de las cúpulas de las mezquitas contrasta con el brillo dorado de las farolas y la luz del sol reflejada, mientras la plaza bulle de actividad. Niños jugando con palomas, parejas paseando de la mano y vendedores recogiendo sus puestos para la noche. Esta combinación de escala, historia y vida cotidiana explica por qué Isfahán es considerada la mitad del mundo. Una ciudad donde la grandeza y la cercanía humana conviven armoniosamente, ofreciendo a los visitantes tanto la majestuosidad del pasado como la vitalidad del presente. Fluyendo por el centro de Isfahán, el río Zayandeh ha moldeado durante mucho tiempo la vida y el paisaje de la ciudad. Sus puentes históricos son más que estructuras funcionales, son puntos de encuentro, espacios para espectáculos y símbolos vivos de la ingeniería persa. Entre ellos, Siosepol y Puente Kayu destacan, tanto por su belleza arquitectónica como por la forma en que integran el agua, las personas y la vida social en el tejido urbano. El puente Siosepol, o Puente de los 33 Arcos, se extiende a lo largo de 295 metros sobre el río. Sus uniformes arcos de piedra emergen del agua, creando juegos de luces y sombras. Durante el día, la luz del sol ilumina los arcos y se refleja en el río, formando figuras que cambian con la corriente. Al anochecer, las linternas que cuelgan a lo largo del puente añaden un cálido resplandor, y el agua refleja los arcos con una simetría casi perfecta. Al cruzarlo, los visitantes escuchan el eco rítmico de los pasos, a veces acompañado por la suave música de los músicos que tocan a lo largo del paseo. El puente Kayu, un poco más abajo, funciona a la vez como puente y presa. Sus arcos inferiores canalizan el agua, regulando el caudal, mientras que la terraza superior ofrece espacio para los peatones. En los meses más fríos, el agua fluye con fuerza bajo el puente. En el caluroso y seco verano, algunos tramos del lecho del río pueden bajar, dejando al descubierto los cimientos de piedra y transformando los reflejos en el agua. Los lugareños se reúnen aquí al atardecer. Las familias se sientan en los salientes de piedra. Los amigos juegan a las cartas y los músicos tocan el setar o el tar bajo los arcos, cuyas notas rebotan sobre el río y a través de las bóvedas superiores. El sonido se convierte en parte del puente mismo, un recordatorio de que la arquitectura y la actividad humana son inseparables en Isfahán. El diseño de los puentes demuestra una intencionalidad tanto en su forma como en su función. Pilares de piedra se alzan desde el río a intervalos precisos, creando arcos que distribuyen el peso de manera uniforme. Las terrazas centrales ofrecen espacios de encuentro, mientras que nichos más pequeños a los lados brindan lugares para la observación tranquila. Históricamente, estos puentes se construyeron para resistir las crecidas estacionales y permitir el paso incluso con el agua alta. Hoy en día siguen demostrando ingenio. Ingenieros y conservadores trabajan para protegerlos de la erosión, la contaminación y las fluctuaciones del nivel del agua. El caudal estacional del río es impredecible, afectado por las represas y el riego aguas arriba, y las autoridades monitorean la calidad del agua para asegurar que el río continúe sustentando tanto el ecosistema como la vida cultural de los puentes. Para los viajeros, visitar los puentes a diferentes horas del día ofrece experiencias diversas. La luz de la mañana resalta la textura de la piedra y los sutiles tonos grises y marrones. El mediodía crea fuertes contrastes cuando la luz del sol se refleja en el agua y la mampostería.
El final de la tarde y el comienzo de la noche son los momentos más dinámicos. Familias, adolescentes y turistas se congregan, proyectando largas sombras y llenando el aire de voces y risas. Los fotógrafos encuentran reflejos en la superficie del río, mientras que quienes simplemente caminan sobre los arcos experimentan el ritmo de una ciudad en movimiento, equilibrado por la calma del agua que fluye debajo. Los puentes de Isfahán son un punto de encuentro entre utilidad, arte y presencia humana. Conectan no solo las dos partes de la ciudad, sino también el pasado y el presente. La piedra centenaria sustenta la rutina de la vida moderna, y el río que fluye bajo ellos continúa moldeando el paisaje y la cultura. Observando desde la terraza, el sonido de las risas infantiles, el rasgueo de los instrumentos y el eco de las voces en los arcos de piedra demuestran cómo la arquitectura pública cobra vida cuando las personas interactúan con ella. Al alejarse de las riberas del río, los puentes dejan una huella imborrable, estructuras que no solo se cruzan, sino que se habitan. Sio Sepol y Kayu son arquitectura viva, diseñada para perdurar, pero definida por las personas que se reúnen en ellos, el agua que fluye bajo sus pies y los ritmos de una ciudad que respira a su alrededor. En este sentido, encarnan la serena poesía de Isfahán, forma y función, historia y vida, que se entrelazan en piedra y agua. En el corazón del desierto central de Irán, Yazd se alza como una ciudad moldeada por completo por la necesidad de sobrevivir. Sus casas de adobe se extienden por el árido paisaje y sus cálidos tonos ocres se funden con la arena circundante. Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Yazd no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un ejemplo vivo de 4 milenios de adaptación a las extremas condiciones del desierto. Al recorrer sus calles, la ciudad revela ingenio y continuidad, donde cada callejón, azotea y patio cuenta una historia de la vida en el desierto. El horizonte está definido por torres de viento, estructuras altas diseñadas para capturar y canalizar la brisa fresca hacia los hogares, proporcionando ventilación natural mucho antes del aire acondicionado moderno. Estas torres destacan en el paisaje urbano, junto a esbeltos minaretes y cúpulas, y conforman un lenguaje visual de funcionalidad y belleza. Casas de adobe suelen tener varios pisos de altura, con gruesos muros que mantienen los interiores frescos durante los días abrasadores del verano y cálidos durante 2023, las frías noches del desierto. Los estrechos callejones crean pasajes sombreados, lo que permite a residentes y visitantes desplazarse por la ciudad con relativa comodidad. Yazd es también un centro de herencia zoroástrica. Aquí aún funcionan templos de fuego, siendo el más famoso el de Atashkadeh, donde arde un fuego ininterrumpidamente desde hace siglos. Esta presencia sagrada añade una dimensión de continuidad espiritual a la ciudad, consolidándola como un lugar donde antiguas prácticas religiosas conviven con la vida cotidiana. Al pasar junto a estos templos, se puede observar a los fieles entrando en silencio, dejando pequeñas ofrendas y manteniendo rituales que han perdurado a lo largo de los siglos. Uno de los logros de ingeniería más notables de Yazd es el sistema de alas. Los qanats son una red subterránea de canales que transporta agua desde acuíferos de montaña lejanos hasta la ciudad, y las tierras de cultivo circundantes son vitales, pues garantizan el riego, el agua potable e incluso la refrigeración en verano. Al pasear por la ciudad, se pueden observar pozos verticales y pequeñas aberturas que revelan esta infraestructura oculta, un testimonio silencioso de siglos de planificación y adaptación a uno de los climas más inhóspitos del mundo. La mañana da vida a la ciudad de maneras sutiles. La llamada a la oración resuena desde los minaretes, extendiéndose por los tejados y las torres de viento. La luz del sol se filtra lentamente por las paredes de adobe, resaltando sutiles variaciones de color y textura. Los vendedores ambulantes comienzan a hornear pan en hornos tradicionales. Hornos tandoor, el aroma a pan plano recién horneado inunda las callejuelas. Los niños corretean por los pasillos sombreados,
y los comerciantes preparan sus puestos con cerámica, textiles y dulces. La combinación de la vista, el oído y el olfato crea una experiencia sensorial envolvente que conecta al visitante con el ritmo de la vida cotidiana. Al recorrer las callejuelas de Yazd, los visitantes descubren detalles que revelan siglos de adaptación. Las terrazas en las azoteas se utilizan para secar frutas y frutos secos, mientras que los canales de agua llevan el agua vital a través de casas y jardines. Las puertas de madera, a menudo talladas con intrincados diseños geométricos, contrastan con las paredes lisas y bronceadas. Incluso el patio más pequeño puede contener un estanque o un pequeño grupo de plantas, lo que demuestra un cuidadoso equilibrio entre las limitaciones del desierto y el bienestar humano. Para los viajeros, la información práctica es igualmente importante. Yazd es calurosa y seca en verano, fría por las noches en invierno y polvorienta durante todo el año. Se recomienda llevar calzado adecuado para las superficies irregulares de adobe. Se espera vestimenta respetuosa, especialmente al visitar lugares religiosos. Explorar la ciudad vieja a pie ofrece la experiencia más enriquecedora, revelando tanto la innovación arquitectónica como los ritmos cotidianos de sus habitantes, quienes han prosperado en este entorno desértico durante generaciones. Yazd se erige como una ciudad de resistencia y diseño, donde 4000 años de adaptación se hacen visibles en cada torre de viento, callejón y canal de Qanat. Sus muros de adobe, calles bañadas por el sol y espacios sagrados permiten a los visitantes sentir los desafíos del desierto al tiempo que son testigos del ingenio humano. Aquí la supervivencia y la elegancia conviven, convirtiendo a Yazd no solo en un lugar extraordinario para visitar, sino también en una vívida lección sobre cómo vivir en armonía con uno de los paisajes más extremos de la tierra. Yazd no es solo una ciudad desértica de ingenio arquitectónico, también es un centro vivo de herencia zoroástrica. El sánscrito, una de las religiones más antiguas del mundo, se originó en Persia hace más de 3000 años. Esta fe se centra en los principios del fuego, la pureza y el respeto por la naturaleza, que se reflejan en los lugares sagrados de la ciudad. Para los viajeros, estos sitios ofrecen una perspectiva única de las antiguas creencias que siguen influyendo en la cultura del centro de Irán. En la actualidad, el Templo del Fuego de Yazd es el sitio zoroástrico más importante de la ciudad. Según se cuenta, su fuego central ha ardido ininterrumpidamente durante más de 1000 años, alimentado con leña y gui según los protocolos rituales. Los visitantes que entran al patio del templo perciben el suave murmullo de las oraciones, los suelos pulidos y el respetuoso silencio de los devotos. El templo en sí es modesto en tamaño, pero rico en simbolismo. La llama representa la luz divina, la verdad y la continuidad de la vida, conectando a los fieles con un linaje de práctica espiritual que se remonta a milenios. Un corto trayecto en coche desde la ciudad lleva a Torres del Silencio, situado en la cima de una colina desértica con vistas a las llanuras. Este lugar fue tradicionalmente utilizado por los zoroastrianos para realizar rituales funerarios. Los difuntos eran depositados en plataformas elevadas para ser expuestos a la luz del sol y a las aves carroñeras. Esta práctica reflejaba la importancia que la religión daba a la pureza. La tierra, el fuego y el agua debían permanecer incontaminados. Hoy, desde la cima de la colina, los visitantes pueden contemplar las plataformas circulares de piedra y la inmensidad del desierto, imaginando el delicado equilibrio entre el ritual y el respeto por los ciclos naturales. La visita a estos lugares es una experiencia tanto visual como contemplativa. Al amanecer, el desierto proyecta largas sombras sobre las torres, y el aire fresco de la mañana contrasta con la piedra calentada por el sol. El viento recorre las plataformas abiertas, transmitiendo una sensación de aislamiento y atemporalidad. En el Templo del Fuego, la luz del sol ilumina el altar de cobre pulido, y el aroma a incienso y gui impregna el aire. Pequeños detalles, símbolos tallados, escalones de piedra y patios sombreados ofrecen conexiones tangibles con siglos de tradición, enfatizando la continuidad
y la reverencia por encima del espectáculo. Para los viajeros, acercarse a estos lugares exige conciencia y respeto. La fotografía está restringida, sobre todo en espacios religiosos activos. Se espera que los visitantes vistan con modestia y guarden silencio, observando los rituales sin interferir. Los guías suelen explicar el significado de cada elemento. El fuego representa la luz divina. Las torres simbolizan el ciclo de la vida en armonía con la naturaleza, y el desierto mismo constituye un testigo silencioso de siglos de práctica espiritual. Estas normas garantizan la preservación del contexto cultural y religioso, permitiendo a la vez que quienes no pertenecen a la comunidad se conecten con la historia de manera significativa. La concepción zoroástrica de la vida y la muerte, tal como se expresa en estos monumentos, demuestra una profunda integración de creencias y en torno el fuego es a la vez sagrado y práctico, simbolizando la pureza y brindando luz y calor. El desierto, inhóspito pero vasto, moldea el ritual, la arquitectura y la vida cotidiana, recordando a los visitantes que la supervivencia y la espiritualidad están entrelazadas, incluso los gestos más sencillos, como colocar ofrendas, encender incienso o recorrer los senderos entre las torres, encierran múltiples significados y siglos de tradición ancestral. En definitiva, el Templo del Fuego y las Torres del Silencio ofrecen mucho más que una perspectiva histórica. Brindan una visión del mundo donde la humanidad coexiste con la naturaleza y la práctica diaria está impregnada de un propósito ético y espiritual. Al observar los cuidadosos rituales, recorrer los patios de piedra y sentir la brisa del desierto en la cima de la colina, los visitantes experimentan una sensación de continuidad y reverencia que ha perdurado a lo largo de los siglos. En Yazd, la herencia zoroástrica permanece visible y viva, un testimonio de la perdurabilidad de la cultura y la fe en un paisaje marcado por el desafío y la claridad. Shiraz, en el sur de Irán, suele ser llamada la ciudad de los poetas, los jardines y la luz. Al recorrer sus calles, los visitantes comprenden rápidamente el porqué de esta reputación. La ciudad irradia una calma rítmica, donde la historia y la vida cotidiana se entrelazan, y donde jardines fragantes y monumentos históricos conviven con bulliciosos bazares y barrios modernos. Shiraz se centra menos en la grandiosidad que en la intimidad. Un lugar donde la cultura y la naturaleza se encuentran, y donde la poesía impregna el ambiente tanto como la arquitectura. Los elementos centrales de la identidad de Shiraz son tumbas de Hafez y Saadidos, de los poetas más célebres de Persia. Los jardines que rodean estos lugares están llenos de lugareños y turistas, sentados en bancos o esteras recitando versos en voz baja. El aroma de rosas y jazmín se mezcla con el cálido sol sobre los senderos de piedra, y pequeñas fuentes añaden un ritmo constante con el murmullo del agua. Cada visitante participa de manera diferente. Algunos leen en silencio, otros copian versos en cuadernos, mientras los niños corretean por los jardines y sus risas resuenan contra las paredes de azulejos. Estos espacios transmiten la profundidad del patrimonio literario de Shiraz, convirtiendo la poesía en una experiencia viva, en lugar de una reliquia del pasado. Eran Garden, otro lugar emblemático, ejemplifica el enfoque de la ciudad hacia el paisaje y el diseño. Su simetría, sus canales de agua y sus altos cipreses reflejan la tradición de los jardines persas, creando un microcosmos idealizado de la naturaleza. En primavera, las rosas florecen a lo largo de los senderos, y sus pétalos caen suavemente en los estanques reflectantes. El suave murmullo de las fuentes se mezcla con la lejana llamada a la oración de las mezquitas cercanas, superponiendo ritmos naturales y humanos. Al atardecer, se produce otra transformación. La luz del sol se refleja en las superficies de azulejos, iluminando sutiles patrones de turquesa, oro y terracota, creando una armonía visual que se siente a la vez elaborada y natural. Shiraz es también una ciudad de pequeños placeres sensoriales. Paseando por sus bazares, uno se encuentra con artesanos locales que trabajan el metal, tejen textiles o preparan dulces. Falú de Helbao
Un postre tradicional de fideos finos de arroz en almíbar de agua de rosas ofrece un refrescante contraste con el aire cálido. Los cafés sirven té negro fuerte y pasteles, mientras que las terrazas sombreadas dan a jardines o callejuelas estrechas. Incluso una breve pausa para saborear un té permite a los visitantes absorber las texturas de la ciudad, el sonido del agua, la charla de los residentes y la vista de los árboles en flor contra las paredes de adobe. La arquitectura y el paisaje urbano son igualmente íntimos. Casas bajas con puertas de madera tallada, patios repletos de árboles frutales y callejuelas tranquilas crean una sensación de recogimiento y descubrimiento. Los azulejos, sobre todo en las cúpulas de las mezquitas y los pabellones de los jardines, resplandecen con la luz cambiante, reflejando tanto el color como la maestría artesanal. Observar estos detalles invita a un ritmo más pausado, una meditación en movimiento que armoniza con el carácter poético de la ciudad. La orientación práctica enriquece la visita. La mañana y el atardecer ofrecen la luz y la temperatura más agradables, ideales para jardines y tumbas. Shiraz se puede recorrer a pie, pero los taxis y los autobuses locales facilitan el acceso a los lugares más alejados. Se espera vestimenta modesta en las zonas religiosas e históricas. Las visitas guiadas o las audioguías permiten comprender mejor la ciudad y descubrir las conexiones entre su paisaje, su patrimonio literario y su innovación arquitectónica. Shiraz combina poesía, placer sensorial y una contemplación serena. Aquí, jardines, fuentes y cipreses ofrecen mucho más que belleza. Enmarcan la experiencia humana, invitando a la reflexión y la interacción. Al estar a la sombra del jardín de Eram o bajo los arcos de la tumba de Jafez, los visitantes sienten continuidad y serenidad, mientras la luz, la fragancia y los versos de la ciudad crean un ritmo suave que define a Shiraz. En esta ciudad jardín, la historia no está congelada, está presente en el movimiento, el aroma y el sonido, ofreciendo a los viajeros una profunda y perdurable sensación de pertenencia. Persépolis, ubicada cerca de la actual Shiraz, fue la capital ceremonial de la Imperio Aqueménida, fundada por Darío hacia el 518 a.C. Incluso en ruinas, el sitio transmite la magnitud y sofisticación de uno de los imperios más grandes de la historia. Columnas se alzan hacia el cielo, terrazas se extienden sobre plataformas rocosas y tallas intrincadas. Bajorrelieves representan reyes, soldados y tributarios de todo el imperio. Al recorrer Persépolis es posible sentir tanto la ambición de sus constructores como el peso del tiempo. El Puerta de todas las naciones, la puerta recibe a los visitantes con imponentes columnas de piedra y figuras esculpidas, concebidas para impresionar y transmitir la magnitud del imperio. Relieves en los muros muestran delegaciones de tierras lejanas, ofreciendo regalos en procesión ceremonial. Cada figura está detallada. Rasgos faciales, vestimentas y accesorios tallados con precisión que permiten comprender la estructura política, las redes comerciales y la diversidad cultural de Persia. Más allá de esta puerta, terrazas ascienden hasta los palacios principales, donde antaño columnas con toros bicéfalos y otros animales simbólicos sostenían elaborados techos de madera. El amanecer es el momento ideal para experimentar Persépolis. La primera luz se derrama sobre las plataformas de piedra, resaltando los grabados y proyectando largas sombras de las columnas sobre las terrazas. El eco de los pasos resuena suavemente en las escaleras vacías y los patios abiertos, reforzando la sensación de inmensidad y soledad. Los visitantes suelen detenerse en el Palacio Apadana imaginando las grandiosas recepciones que aquí se celebraban. Miles de súbditos, músicos y nobles reunidos para festejos que exhibían el poder imperial. La serenidad de la mañana invita a reflexionar sobre cómo la ciudad, antaño vibrante de actividad ceremonial, ahora se encuentra en calma, abierta al viento y al sol. El contexto histórico enriquece la experiencia. Persépolis era un símbolo de la grandeza del imperio persa. La ciudad, símbolo de autoridad, arte e innovación, también era vulnerable.
Alejandro Magno la capturó e incendió en el 330 a.C., dejando terrazas, columnas y relieves chamuscados o derribados. Los esfuerzos arqueológicos desde el siglo XX han estabilizado las estructuras restantes, esclarecido su distribución y descubierto artefactos que revelan la vida cotidiana, la artesanía y las prácticas ceremoniales. Los visitantes pueden seguir la disposición de las salas, las cámaras de audiencias y los almacenes, obteniendo información valiosa tanto sobre las técnicas de construcción como sobre la jerarquía social del imperio. Los detalles prácticos ayudan a los viajeros a aprovechar al máximo la visita. Persépolis está abierta todo el año, con la mejor luz y temperaturas más frescas a primera hora de la mañana. Los senderos son irregulares, por lo que se recomienda usar calzado resistente. La señalización interpretativa y los guías explican la función de cada terraza, columna y relieve, mientras que las zonas de sombra y los bancos permiten hacer pausas durante la exploración. Se anima a tomar fotografías, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando la luz realza las texturas de las tallas de piedra y crea un espectacular relieve de las columnas contra el cielo. La resonancia emocional de Persépolis reside en su contraste entre ambición imperial e impermanencia. Las columnas que antaño sostenían elaborados tejados ahora se yerguen solitarias, pero los relieves conservan un detalle asombroso, transmitiendo gestos, vestimentas y jerarquías. La ciudad misma se ha derrumbado, pero su arte perdura. Al caminar entre las ruinas, los visitantes recuerdan que el poder político es efímero, pero los logros culturales, la arquitectura, el arte y la artesanía pueden perdurar durante milenios. Al descender las terrazas de piedra, Persépolis deja una huella imborrable. Los gobernantes del imperio hace tiempo que desaparecieron, pero su visión, su talento artístico y su ingenio organizativo permanecen visibles en cada columna, relieve y patio. Aquí, el pasado habla directamente a través de la piedra, narrando una historia de ambición, destrucción y la perdurable resonancia de la creatividad humana, invitando a los viajeros a presenciar la historia no como una narración distante, sino como un espacio tangible y vivido. A través de las escarpadas montañas y las onduladas llanuras de Irán, tribus Qashqai y Bakhtiari mantienen un modo de vida moldeado por siglos de movilidad, artesanía y comunidad. Sus migraciones estacionales, trasladando rebaños entre las tierras bajas invernales y los pastos de verano, siguen un ritmo dictado por el clima, el terreno y la tradición. Para los viajeros, el encuentro con estas comunidades nómadas ofrece una visión vívida de la resiliencia, la adaptabilidad y los lazos perdurables de la familia y la tribu. Durante las migraciones, las tiendas de campaña salpican el paisaje, dispuestas en pequeños grupos con un meticuloso orden. Dentro de ellas, la vida cotidiana se fusiona entre el trabajo práctico y la expresión cultural. Las primeras horas de la mañana suelen comenzar con el sonido de los rebaños que se desplazan por los senderos, el lejano balido de ovejas y cabras que se mezcla con el murmullo de las conversaciones. Las mujeres tejen alfombras y textiles en telares portátiles, creando intrincados diseños que reflejan la identidad tribal y la tradición estética. Cada motivo, cada nudo, encierra un significado, señalando linaje, habilidad o estatus social, y estos textiles cumplen funciones tanto prácticas como culturales. Cocinar es una actividad comunitaria. Sobre fuego abierto, hombres y mujeres preparan panes planos, guisos y platos a base de lácteos, cuyo aroma se mezcla con el olor a humo de leña y hierba fresca. Los visitantes podrían presenciar la preparación de casco, un producto lácteo fermentado o remodelado, una sopa de yogur aromatizada con hierbas. La música y la poesía acompañan la obra. El rasgueo de la colocaré, el repiqueteo de pequeños tambores y el canto de versos populares crean un ritmo que enmarca la actividad diaria. Los niños juegan cerca de las tiendas, sus risas resuenan por las llanuras, mientras los ancianos supervisan y ofrecen consejos, asegurando la continuidad de la tradición. Estos estilos de vida nómadas no son estáticos. La migración estacional
conocida como trashumancia. Esto requiere un conocimiento profundo del terreno, las fuentes de agua y las condiciones climáticas. Las tiendas deben montarse y desmontarse con eficiencia, los rebaños deben ser guiados con precisión y las decisiones comunitarias deben tomarse colectivamente. La coordinación física y social necesaria para sostener estos desplazamientos es extraordinaria y refleja resiliencia, flexibilidad y un profundo conocimiento intergeneracional. Para los viajeros, observar estas prácticas ofrece una perspectiva del ingenio humano aplicado tanto a la supervivencia como a la cultura. La interacción ética es fundamental. Se anima a los viajeros a visitar las comunidades a través de experiencias organizadas con guías locales, respetando la privacidad y minimizando las molestias. Muchas tribus reciben a los visitantes durante festivales o campamentos abiertos, ofreciendo demostraciones de tejido, música y gastronomía. La participación siempre debe ser consensuada, y los obsequios o la compra de artesanías contribuyen directamente al sustento de las comunidades locales. Generalmente se permite la fotografía, pero pedir permiso antes de tomar imágenes de cerca de personas o espacios privados garantiza el respeto a los límites personales y culturales. La impresión visual es impactante. Tiendas de campaña instaladas en laderas soleadas, rebaños que se desplazan en oleadas por las llanuras cubiertas de hierba y telares rebosantes de color, crean un cuadro viviente. El humo se eleva de las hogueras, elevándose hacia el cielo, mientras las montañas sirven de telón de fondo constante. Los visitantes suelen detenerse para sentir el viento en las llanuras, escuchar las voces superpuestas de niños, ancianos y pastores, y observar cómo la actividad humana se integra con el paisaje natural. En definitiva, los nómadas persas demuestran cómo la comunidad, la artesanía y la movilidad son inseparables. La vida no se mide en horas, sino en estaciones, en el movimiento de los rebaños y el recorrido del sol sobre las colinas. Al observar a los Qashqai y Bakhtiari, los viajeros se topan no solo con la supervivencia, sino también con la creatividad, la cooperación y una identidad perdurable. Aquí, la cultura no se conserva en un museo, sino que se vive a diario, en movimiento, con resiliencia y en profunda conexión con la tierra. La gastronomía iraní es tan diversa como sus paisajes, reflejando los climas regionales, los ingredientes locales y siglos de tradición culinaria. Desde las verdes provincias del norte a orillas del mar Caspio, hasta el sur abrasador por el sol y la fértil meseta central, cada región ofrece sabores, colores y técnicas culinarias distintivas. Recorrer la ruta de la gastronomía persa es un viaje a través de la cultura tanto como del paladar. Los mercados son el mejor lugar para empezar. En los bazares de las ciudades, montones de azafrán brillan como hilos de oro, mientras que cestas de granadas, limas secas, las hierbas aromáticas crean un tapiz sensorial. Las especias se disponen en vibrantes montículos. La cúrcuma, el comino, la canela y el zumaque desprenden aromas que insinúan la profundidad de sabor de la cocina iraní. Los visitantes pueden observar a los vendedores moler especias a mano, pesar frutos secos para dulces o preparar mezclas de frutas secas, absorbiendo tanto la belleza visual como el ritmo del comercio diario. Los platos estrella destacan las especialidades regionales. En el norte, predominan las hierbas aromáticas, gourmet sabziel estofado de cocción lenta de frijoles, hierbas frescas y cordero tierno, exhibe el equilibrio de aroma, color y textura. El centro de Irán ofrece estofados sustanciosos y tahdig, la capa dorada y crujiente de arroz que se ha convertido en un icono de la cocina casera persa. Las provincias del sur introducen sabores más intensos con cítricos, ajo y chile, como se puede apreciar en platos como fesenjan, un rico estofado de nueces y granada con aves de corral, que combina dulzura, acidez y profundidad terrosa en un solo plato. Kebabs, asadas a la parrilla sobre carbón, aparecen en todas las regiones, y sus sabores marinados señalan tanto tradición como reunión social. La experiencia gastronómica es fundamental en la cultura persa. Las comidas suelen compartirse, servidas en platos comunes con arroz, pan, hierbas
y guarniciones cuidadosamente dispuestas. Los familiares e invitados se sientan cerca, pasándose los platos y saboreando bocados mientras conversan. El acto de comer se convierte en un ritual que une a las personas y refuerza los lazos familiares. Incluso las comidas más sencillas están cargadas de simbolismo. Compartir la comida es un gesto de confianza, amistad y hospitalidad, valores profundamente arraigados en la sociedad iraní. Ninguna comida persa está completa sin té servido en vasos o tazas pequeñas. Acompaña las conversaciones, la lectura o la reflexión tranquila. Los rituales del té son sutiles pero deliberados. El aroma del té negro se mezcla con toques de cardamomo o pétalos de rosa secos. Servir y saborear el té es un momento de pausa que ofrece equilibrio a los sabores de los platos elaborados y al ajetreo de la vida cotidiana. En los hogares, el té suele acompañarse de dulces como baklava, gas o sohan, reforzando así la combinación de gusto, ritual y bienvenida. Para los viajeros, descubrir la gastronomía persa puede ser tanto una experiencia estructurada como exploratoria. Las clases de cocina, las visitas guiadas a mercados y las visitas a hogares permiten comprender los ingredientes, las técnicas y el contexto cultural. Observar y participar en la preparación de las comidas ofrece mucho más que sabor. Revela patrones de vida, conciencia de la estacionalidad e ingenio local. Incluso una degustación informal en puestos callejeros ilustra la diversidad regional de especias, hierbas y estilos culinarios, demostrando cómo la geografía, el clima y la historia convergen en un plato. La ruta gastronómica persa es, en definitiva, un viaje para los sentidos. Colores, texturas, aromas y sabores se entrelazan, enmarcados por mesas compartidas, mercados bulliciosos y rincones de té perfumados. Cada bocado transmite siglos de adaptación, intercambio cultural y una exquisita atención al detalle. Es una cocina diseñada para nutrir cuerpo y espíritu, reflejando el ritmo de la vida en los diversos paisajes de Irán. Para los visitantes, seguir esta ruta es una invitación no solo a degustar, sino a experimentar los valores, la creatividad y la hospitalidad que definen la cultura persa, un plato a la vez. Los desiertos de Irán son vastos paisajes contrastantes donde la luz, el color y el silencio definen cada experiencia. Dos de los más notables son Dasht-e-Kabiren, la meseta centro-norte, y Dasht-e-Lut en el sureste. Ambos presentan extremos de temperatura, terreno y dramatismo visual, ofreciendo a los viajeros un encuentro crudo con la naturaleza y la escala Dasht-e-Kabirel Desierto de Sal, también conocido como el Gran Desierto de Sal. Se extiende a lo largo de miles de kilómetros cuadrados, con una superficie que alterna entre salinas, llanuras de grava y dunas bajas. La luz del sol transforma las costras de sal en deslumbrantes mosaicos blancos que reflejan el cielo en patrones que cambian cada hora. Pequeños arbustos y hierbas resistentes salpican el paisaje, testimonio de una vida adaptada a la escasez de agua y al calor extremo. Las caravanas de camellos y las excursiones ecológicas guiadas permiten a los visitantes recorrer secciones del desierto de forma segura, ofreciéndoles información sobre las rutas de viaje tradicionales, las técnicas de supervivencia y la ecología local. Incluso un breve paseo sobre la sal endurecida produce una sensación de aislamiento e inmensidad. El horizonte parece infinito y el silencio del desierto es profundo, interrumpido solo por el viento que mueve la arena o el crujido de las botas sobre la sal. Más al sur, Dasht-e-Lut es un paisaje de extremos, reconocido como un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO por su geología única. Lut ostenta el récord de algunas de las temperaturas superficiales más altas de la Tierra, alcanzando más de 70 grados Celsius en verano. Enredado, largas crestas esculpidas por el viento se alzan como fortificaciones naturales, mientras que extensas áreas de roca volcánica negra contrastan vivamente con las dunas de arena clara. En el horizonte se vislumbran espejismos,
no como fenómenos místicos, sino como efectos ópticos del intenso calor y la luz. Visitar Lut requiere una planificación cuidadosa. Las temperaturas condicionan el momento de la visita, el suministro de agua es esencial y los guías proporcionan información crucial para una exploración segura. Las escenas del desierto combinan la presencia humana con el espectáculo natural. Las caravanas de camellos atraviesan las dunas bajas con un movimiento pausado y rítmico, dejando huellas que el viento borra lentamente. Al caer la noche, el desierto se transforma. El sol se pone con una claridad repentina, tiñendo las dunas de tonos dorados y rojos. Las estrellas brillan con una intensidad deslumbrante en la oscuridad total, sin interferencia de la luz artificial, permitiendo a los visitantes contemplar panoramas celestiales que rara vez se ven en otros lugares. La combinación de silencio, inmensidad y cielo crea una experiencia emocional basada en la observación, no en la leyenda. El desierto impresiona por su realismo, por sus extremos de calor, textura y espacio. Los consejos prácticos enriquecen la visita. Los mejores meses para viajar son desde finales de otoño hasta principios de primavera, cuando las temperaturas son más moderadas. Los operadores turísticos facilitan el acceso a áreas protegidas, brindan información sobre geología y flora, y ofrecen orientación para pernoctar en campamentos en el desierto. Se recomienda a los visitantes vestirse con varias capas de ropa, protegerse del sol y la arena, y respetar los frágiles ecosistemas desérticos, incluyendo las costras de sal y las especies de plantas endémicas. Los conocimientos de supervivencia, desde la interpretación del terreno hasta el racionamiento de agua, son esenciales para cualquier exploración responsable. Los desiertos también revelan la adaptación humana. Históricamente, las caravanas se guiaban por oasis y accidentes geográficos naturales para orientarse, y las comunidades nómadas que rodeaban el Kabir aprendieron a vivir con escasez de agua y condiciones adversas. Los ecoturismos modernos se hacen eco de estos patrones ancestrales, priorizando los viajes de bajo impacto, la seguridad y la observación del territorio en lugar de su dominación. En Dasht-e-Kabir y Lut, los visitantes se enfrentan a la inmensidad y la crudeza del árido corazón de Irán. Las dunas ondulan como olas congeladas en la arena, las salinas brillan bajo el sol y los cielos nocturnos se abren sobre llanuras infinitas. El silencio aquí no es vacío, es atención al detalle, el roce del viento, las huellas en la arena, el lejano tintineo de los cencerros de los camellos. Mediante la observación atenta, los viajeros comprenden el carácter del desierto, austero, exigente y visualmente espectacular. En estos vastos paisajes, los desiertos de Irán transmiten asombro no a través del mito, sino a través de la realidad, a través de la luz imperecedera, la arena movediza y la profunda quietud que define la vida en condiciones extremas. Lejos de los desiertos del centro de Irán, el costa del Caspio presenta una faceta completamente diferente del país, exuberante, húmeda y llena de agua y vegetación. Las provincias de Gilán y Mazandarán se extiende a lo largo de la costa sur del mar Caspio, donde las montañas se encuentran con el mar, los ríos labran valles fértiles y los arrozales se extienden en terrazas por las tierras bajas. Para los viajeros, esta región ofrece un contraste sensorial. Paisajes de un verde vibrante, el aroma de las hojas de té y la tierra húmeda, y el sonido de las olas y los arroyos. Las mañanas en la costa son especialmente evocadoras. Los pescadores empujan pequeñas barcas de madera hacia las tranquilas aguas grisáceas, con las redes relucientes de rocío y los peces centelleando bajo la primera luz. Las casas sobre pilotes se alzan sobre las marismas, conectadas por estrechas pasarelas de madera. En los pueblos cercanos, el aroma a pan recién horneado y hierbas aromáticas se desprende de las cocinas mientras los habitantes comienzan el día. Las plantaciones de té trepan por las suaves laderas tras los pueblos costeros, y sus arbustos cuidadosamente podados reflejan una arraigada cultura agrícola. Los trabajadores recolectan las hojas con precisión, y el movimiento rítmico de sus manos
se refleja en las hileras ordenadas que se extienden a sus pies. La gastronomía de la región está fuertemente influenciada por su entorno. El pescado, las hierbas frescas, el ajo y las granadas predominan en los platos, mientras que los guisos son más ligeros que en la meseta central. Mirza Ghasemi. La berenjena ahumada con tomate y ajo y el pescado fresco a la parrilla son platos típicos locales. Las comidas suelen servirse con dog, una bebida a base de yogur o un té verde local, resaltan la frescura, el equilibrio y la conexión con el paisaje circundante. Observar la preparación de alimentos en pequeños hogares de aldea o restaurantes locales permite comprender una cultura que valora la estacionalidad, la comunidad y la armonía con la tierra. Los viajeros pueden acceder a la costa del Caspio por carreteras en buen estado desde Teherán, un recorrido que va desde la árida meseta central hasta puertos de montaña cubiertos de bosques para finalmente llegar a las húmedas tierras bajas junto al mar. Las opciones de alojamiento abarcan desde modestas pensiones hasta modernos hoteles, a menudo situados cerca de arrozales o a lo largo de la costa, ofreciendo vistas panorámicas del mar y las montañas. El clima de la región es más fresco y húmedo que el de gran parte de Irán, con lluvias frecuentes que nutren los densos bosques y ríos. La primavera y principios de otoño son especialmente agradables para viajar, con cielos despejados y temperaturas confortables. La vida cotidiana en la costa está íntimamente ligada al agua. Los barcos pesqueros regresan con la pesca matutina, los agricultores cultivan los arrozales y los niños juegan en las riberas. La cosecha del té marca el inicio del año, y el trabajo comunitario fomenta el conocimiento intergeneracional. La arquitectura del pueblo se adapta a la humedad. Casas de madera sobre pilotes, tejados a dos aguas y amplias verandas que permiten el paso de la lluvia y crean espacios exteriores sombreados. Observar estos detalles pone de manifiesto cómo la actividad humana y el medio ambiente se entrelazan, dando lugar tanto a soluciones prácticas como a expresiones culturales. Finalizar una visita aquí refuerza un hecho sorprendente sobre Irán. Dentro de un mismo país, se puede pasar de desiertos abrasadores y llanuras azotadas por el viento a verdes montañas, arrozales y una costa templada en tan solo unos días. La costa del Caspio ilustra la diversidad de Irán, diversidad inesperada, demostrando que los paisajes del país no se definen por un único clima o estética, sino por contrastes, desde el árido silencio hasta la exuberante vitalidad, desde las dunas arenosas hasta las onduladas colinas verdes. Para los viajeros, esta región ofrece un deleite visual y una inmersión cultural. La niebla que se eleva sobre las plantaciones de té, las barcas de madera que se mecen en las mareas y los pueblos que vibran al ritmo del mar y la tierra. Es un recordatorio de que la historia de Irán no es uniforme, sino compleja, y revela múltiples mundos en un solo viaje, donde montañas, desiertos y mares coexisten en una armonía rica y palpable. Encaramado cerca de las laderas de montañas, Sahan, Tabriz, ha servido durante mucho tiempo como un puerta de entrada al Cáucaso y un centro de comercio, cultura y movilidad. Su ubicación estratégica lo convirtió en un punto crucial a lo largo de la ruta de la seda, conectando Persia con Anatolia, el Cáucaso y más allá. Hoy en día, la ciudad conserva una sensación de movimiento constante. Los bazares bullen de actividad, las calles resuenan con el comercio y la mezcla arquitectónica refleja siglos de intercambio cultural. En el corazón de la ciudad, el Mezquita Azulla, mezquita atrae la atención por su intrincado trabajo de azulejos. Azulejos de color cobalto intenso y turquesa forman patrones geométricos e inscripciones que brillan con la luz del sol, revelando una artesanía que ha sobrevivido a terremotos, guerras y restauraciones. Al visitar la mezquita, los viajeros aprecian la precisión del trabajo de los artesanos. Cada azulejo, curva y arco armoniza con su entorno, ofreciendo tanto un espacio espiritual como una muestra visual del legado arquitectónico de Tabriz. Cerca de allí, el Bazar de Tabriz, a sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Bazar ofrece una experiencia totalmente inmersiva del comercio y la vida cotidiana.
Sus laberínticos pasillos están repletos de puestos que venden alfombras, especias, té, textiles y artesanías. Los comerciantes anuncian los precios a gritos, destacando sus productos con una destreza casi ensayada, mientras que el aroma del azafrán recién molido, los frutos secos tostados y las infusiones se mezcla con el olor a madera y piedra envejecidas. Pequeños cafés dentro del bazar sirven humeantes tazas de té, invitando a lugareños y viajeros a detenerse, observar y dejarse envolver por el ritmo de la ciudad. Tabriz es también una región de diversidad étnica y cultural. Los pueblos armenios de las montañas circundantes conservan iglesias, arquitectura y tradiciones culinarias, mientras que la cultura azerbaiyana predomina en el idioma, la música y la gastronomía. El invierno trae consigo cumbres nevadas que enmarcan la ciudad, acentuando el contraste entre el bullicio urbano y el paisaje natural circundante. Los festivales de temporada destacan la artesanía, la música y la gastronomía, permitiendo a los visitantes conectar con tradiciones moldeadas por siglos de interacción con las culturas vecinas. Históricamente, la importancia de Tabriz se derivó de su papel en la ruta de la seda. Esto facilitó el comercio de seda, especias y textiles. Comerciantes de toda Persia y más allá convergían aquí, intercambiando mercancías, ideas y noticias. La traza de la ciudad conserva vestigios de este legado. Carabasares, bazares cubiertos y calles antiguas muestran cómo la planificación urbana favoreció el comercio y la hospitalidad. Los viajeros que recorren estas calles pueden rastrear siglos de movimiento humano, imaginando caravanas de camellos entrando por las puertas de la ciudad, mercancías siendo pesadas e intercambiadas y prácticas culturales fusionándose en el espacio compartido del comercio. Notas prácticas para el viaje enriquecen la visita. Tabriz se encuentra a una altitud aproximada de 1.350 metros, lo que le confiere temperaturas más frescas que la mayor parte de Irán, con nevadas frecuentes en invierno. Se puede acceder a la ciudad por carretera, ferrocarril y avión, con conexiones convenientes desde Teherán y otros importantes centros urbanos. Los guías locales pueden enriquecer la experiencia, destacando detalles históricos en el bazar, las particularidades arquitectónicas de los sitios religiosos y la interacción entre la cultura urbana y rural en la región circundante. La energía de la ciudad es inconfundible. El murmullo de las conversaciones, el ritmo del comercio y la interacción de lo antiguo y lo nuevo crea una atmósfera vibrante y bulliciosa. Al estar en el bazar o bajo los arcos de la mezquita azul, los visitantes sienten el peso de la historia junto con la inmediatez de la vida cotidiana. Tabriz demuestra cómo las fronteras de Irán no son barreras, sino puntos de convergencia donde se entrecruzan el comercio, la cultura y la geografía. En este cruce de caminos del noroeste aquí, la historia de Irán como actor global se vuelve tangible. Seda, especias e ideas transitaron antaño por estas tierras y hoy la ciudad sigue vibrando con comercio, cultura y comunidad. Tabriz es un lugar donde la historia se vive, no solo se observa, donde la piedra, la teja y la energía humana se fusionan para revelar la vitalidad perdurable de una región moldeada tanto por su entorno como por sus conexiones con el resto del mundo. Elevarse a 5.610 metros Monte Damabandes, el pico más alto de Irán y el volcán más alto de Asia. Su cumbre nevada domina los montes Alborz, visible desde Teherán en días claros, y desde hace mucho tiempo tiene un significado simbólico. En mitología persa, Damavand es un lugar que simboliza fortaleza, resistencia e identidad nacional. Para los viajeros, ofrece una combinación de majestuosidad natural, rutas de senderismo exigentes y una visión profunda de la geología volcánica. Damavand es un estratovolcán inactivo. Su última erupción se estima que tuvo lugar hace unos 7.000 años. Las fumarolas volcánicas cercanas a la cima emiten un tenue vapor y azufre, un recordatorio visual del pasado geológico de la montaña. Al ascender por sus laderas, se descubren capas de roca, pedregales y depósitos minerales, creando un paisaje austero y visualmente impactante.
Los senderos serpentean entre prados alpinos, pedregales volcánicos y neveros, permitiendo a los excursionistas experimentar la transición gradual de la montaña desde las estribaciones boscosas hasta el árido terreno de alta montaña. La accesibilidad depende de la preparación. Varias rutas conducen a la cima, la más común a través de los senderos norte o sur. Las excursiones incluyen alojamiento en refugios de montaña. Para pernoctar suelen durar de 2 a 4 días, según el ritmo y las condiciones meteorológicas. Los guías y los grupos locales de montañismo brindan apoyo esencial, garantizando un paso seguro y conocimientos sobre altitud, terreno y procedimientos de emergencia. Se recomienda a los excursionistas llevar ropa de abrigo en capas, suficiente agua y equipo para orientarse en nieve y roca, ya que las temperaturas pueden descender bruscamente incluso en verano. Las experiencias visuales definen la ascensión. La luz del amanecer ilumina helladeras de lava y campos de nieve. Las sombras nítidas se proyectan sobre crestas y valles. El vapor se eleva de las fumarolas cercanas a la cima, elevándose en espirales en el aire fresco, mientras las aves adaptadas a las grandes altitudes planean aprovechando las corrientes térmicas de la montaña. Al mirar hacia abajo, los excursionistas pueden contemplar valles verdes salpicados de pueblos, ríos y bosques, lo que subraya el contraste entre la fertilidad de las tierras bajas y el aislamiento alpino. Desde la cima, las vistas panorámicas se extienden por el norte de Irán, el mar Caspio en la lejanía y las cordilleras de Alborz que se extienden de este a oeste. El logro físico de alcanzar este punto refuerza tanto la percepción de la magnitud como la perspectiva personal. El monte Damavand también tiene un gran significado cultural. En la literatura y las leyendas persas se le menciona como un símbolo de resiliencia, a menudo descrita como el lugar donde héroes y criaturas míticas desafiaron al destino. Si bien sus asociaciones mitológicas enriquecen la narrativa de la montaña, el enfoque del documental se mantiene en realidad observable, características geológicas, zonas ecológicas e interacción humana con los paisajes de alta montaña. Senderos, mojones y pequeños refugios revelan cómo los escaladores y las comunidades locales se han adaptado a este entorno a lo largo de los siglos. Para una planificación de viajes práctica, los mejores meses son finales de primavera a principios de otoño. Cuando la capa de nieve es manejable y las temperaturas son relativamente suaves, los operadores turísticos locales ofrecen apoyo logístico, transporte hasta el inicio de las rutas y orientación para la aclimatación. Se recomienda a los visitantes respetar los frágiles ecosistemas alpinos, evitar tirar basura y seguir los senderos señalizados para preservar la integridad natural de la montaña. La narración de Damavand es una de desafío físico y maravilla. Naturallos alpinistas que ascienden por sus laderas sienten el peso y la presencia de la montaña, percibiendo la energía latente bajo sus pies mientras disfrutan del aire puro, el terreno rocoso y las vistas panorámicas. Cada paso, desde las faldas de la montaña hasta la cima, subraya el contraste entre el esfuerzo humano y la escala geológica, ofreciendo una profunda comprensión de la diversidad topográfica de Irán. El monte Damavand se erige como un monumento natural e icono cultural, una cima donde el logro físico se encuentra con el espectáculo visual y donde los viajeros pueden experimentar la austera belleza, la geología perdurable y el significado simbólico del techo de Persia. Situada a unos 140 kilómetros al sur de Teherán, Homs, uno de los centros más importantes de Irán Islam, Chittagong, ofrece una experiencia enriquecedora tanto a nivel espiritual como educativo. La ciudad atrae a peregrinos, estudiantes e investigadores de todo Irán y del mundo islámico, brindando a los visitantes una visión profunda de los ritmos de la devoción, el estudio religioso y las prácticas culturales. Para los viajeros, Qom representa un espacio para observar la fe en acción, interactuando con respeto con los lugares sagrados y las comunidades. En el corazón de la ciudad se encuentra el santuario de Fátima Masumeh,
un destacado monumento religioso que se distingue por sus cúpulas doradas, minaretes y amplios patios. El santuario honra a Fátima Masumé, hermana del octavo imán chiita, y es un importante lugar de peregrinación. Quienes visitan el complejo notan el contraste entre los detalles arquitectónicos y la actividad humana que enmarca. Peregrinos descalzos, rezando sobre los suelos de mármol o deteniéndose ante el santuario en silenciosa reflexión. Los azulejos, los mosaicos espejados y la intrincada caligrafía crean un ritmo visual que guía el movimiento y la atención, reflejando tanto devoción como arte. La experiencia de la visita es tanto visual como auditiva. Dentro de los patios y salones, el suave eco de recitación del Corán se mezclan con oraciones susurradas. Los peregrinos encienden velas, disponen ofrendas florales y tocan o besan suavemente las superficies de los altares en señal de reverencia. Estos gestos se desarrollan de forma silenciosa pero continua, creando un cuadro viviente de fe y conexión humana. Observar estos momentos permite a los viajeros apreciar la profundidad y los matices de la práctica religiosa sin interpretaciones ni juicios, priorizando la presencia sobre la explicación. La orientación práctica es esencial para una interacción respetuosa. Se espera que los visitantes vestir con modestia. Las mujeres se cubren el cabello y los hombros, y los hombres visten pantalones y mangas largas. Existen áreas específicas para cada género en muchas partes del santuario, y la señalización o el personal pueden aclarar las normas de acceso. Se permite tomar fotografías en algunos patios, pero está prohibido en áreas sensibles, especialmente cerca de los fieles. Guardar silencio, evitar comportamientos intrusivos y seguir las indicaciones locales garantiza la seguridad y el respeto por los rituales que se llevan a cabo. Más allá del santuario, Qom es también una ciudad de estudio y erudición. Numerosos madrasas y escuelas religiosas, las calles están pobladas de casas, cuyos patios y aulas ofrecen una visión del papel de la ciudad como centro de educación chiita. Las librerías bordean las estrechas callejuelas, vendiendo textos religiosos, comentarios y artículos devocionales. Al recorrer estas zonas, los viajeros pueden observar la confluencia de la vida cotidiana, el estudio y el comercio, y apreciar cómo la tradición y la erudición influyen en los ritmos sociales. Para los visitantes, elegir el momento adecuado y estar atentos enriquece la experiencia. Las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde ofrecen una luz más suave y espacios más tranquilos para la observación. Los patios brindan rincones sombreados donde descansar, y las visitas guiadas o los contactos locales pueden explicar el contexto, los rituales y los antecedentes históricos sin imponer interpretaciones. Incluso una breve observación de la actividad devocional revela patrones estructurados, participación comunitaria y la fusión de elementos visuales, auditivos y espaciales que definen la atmósfera sagrada de la ciudad. En definitiva, Qom ofrece una ventana a Irán, un paisaje espiritual, un lugar donde convergen la fe, la arquitectura y la devoción humana. Las cúpulas doradas relucen bajo el sol. Los mosaicos espejados centellean con el reflejo y los peregrinos se mueven con silencioso propósito sobre los suelos de mármol. Observar estos elementos en conjunto permite a los viajeros apreciar la cultura viva de la devoción, la continuidad de prácticas religiosas centenarias y el cuidado con que se mantiene el espacio sagrado. Qom no es solo una ciudad de rituales, sino también un centro de continuidad, reflexión y conexión humana. Para aquellos que se acercan con respeto, observación y atención, plena proporciona una experiencia profunda, una inmersión en la devoción, el arte y los ritmos de la vida espiritual que anclan el corazón religioso de Irán. En el sureste de Irán, la ciudad de Kermán se abre a las vastas llanuras de provincia de Kermán y cerca, el Arg-e-Bam, la ciudadela de adobe más grande del mundo, se alza en el desierto como testimonio de historia, resiliencia e ingenio humano. Construida hace siglos, la ciudadela sirvió como fortaleza y ciudad,
un centro neurálgico en las rutas comerciales que conectaban Persia con Asia Central y el subcontinente indio hoy, narra una historia de grandeza, devastación y meticulosa reconstrucción. Arg-e-Bam está compuesto de enormes murallas de adobe, torres y complejos residenciales fortificados, todo ello diseñado para resistir tanto los extremos climáticos como las amenazas históricas. Al cruzar la puerta principal, los visitantes quedan impresionados por la magnitud. Murallas defensivas se extienden hasta el horizonte, torres destacan en el perfil urbano, y la disposición de calles, mercados y casas sugiere una estructura urbana bien planificada. El adobe, principal material de construcción, absorbe el calor durante el día y lo libera por la noche, lo que ilustra la combinación de practicidad y conocimiento local en la arquitectura tradicional persa. La ciudadela también guarda una historia de catástrofe y resiliencia. En 2003, un devastador terremoto redujo gran parte de Arg-e-Bam a escombros. Los muros se derrumbaron, las torres colapsaron y las casas quedaron destruidas, dejando solo fragmentos del que fuera un grandioso complejo. Hoy, los esfuerzos de reconstrucción han estabilizado el sitio y restaurado parcialmente muros, puertas y patios. A menudo se puede ver a artesanos aplicando capas frescas de barro a las torres, alisando las superficies de adobe y replicando cuidadosamente las técnicas tradicionales, ofreciendo a los visitantes una vívida sensación del esfuerzo humano y la continuidad. A veces, los niños corretean por los patios restaurados y sus risas nos recuerdan que la vida continúa incluso entre las ruinas. Las experiencias visuales aquí son impactantes. Desde puntos de vista elevados, la ciudadela emerge contra el horizonte del desierto. Sus muros ocres contrastan con el cielo azul. La luz del sol proyecta largas sombras sobre las calles, resaltando los detalles arquitectónicos y la textura del adobe. De cerca, los muros revelan patrones de ladrillo, sutiles reparaciones y siglos de desgaste. Cada elemento ofrece pistas sobre los métodos de construcción, la planificación urbana y la adaptación de la arquitectura al clima. El contexto enriquece la visita. Arg-e-Bam fue en su día un lugar clave. Cruce de caminos de la ruta de la seda conectaba a comerciantes y viajeros de Persia, India y otros lugares. Los mercados, caravasares y barrios residenciales permitían el intercambio de bienes, ideas y cultura, mientras que la fortaleza brindaba seguridad. Comprender esta historia ofrece a los visitantes una perspectiva sobre la distribución de la ciudadela y la importancia de las redes comerciales regionales en la configuración de la vida urbana. Los detalles prácticos del viaje ayudan a aprovechar al máximo la experiencia. Se puede acceder a Kermán por carretera y avión, y las visitas guiadas ofrecen información sobre la historia de Arg-e-Bam y los esfuerzos de conservación que se llevan a cabo. El clima desértico hace que las mañanas y las tardes sean las más agradables para explorar, mientras que el sol del mediodía puede ser intenso. Se recomienda llevar calzado adecuado para terrenos irregulares, así como agua para las caminatas largas. Se anima a los visitantes a observar con respeto los trabajos de reconstrucción, reconociendo la labor continua que permite que el sitio siga siendo un monumento vivo en lugar de una ruina estática. El tono emocional de la visita combina asombro y esperanza. La ciudadela demuestra la magnitud y sofisticación de la arquitectura del desierto persa, la fragilidad de las creaciones humanas y la determinación de restaurar el patrimonio cultural. Desde lo alto de una torre restaurada, con vistas a las calles y patios, los viajeros pueden apreciar tanto la importancia histórica como el esfuerzo humano que mantiene viva la memoria. Arg-e-Bam no es solo una reliquia del pasado, es un símbolo de resistencia, adaptación y la capacidad de las comunidades para reconstruirse a través de muros de adobe, torres reconstruidas y paisajes desérticos. Los visitantes se encuentran con intersección de la historia, la arquitectura y la resiliencia. Un vívido recordatorio de que la cultura persiste incluso cuando se ve desafiada por las fuerzas de la naturaleza.
La costa sur de Irán se abre a un conjunto de islas en el Golfo Pérsico, cada una con una geografía, cultura y ecología únicas. Entre ellas, Sonrisa y Ormuz destacan por sus coloridos paisajes, sus comunidades locales y sus crecientes iniciativas de ecoturismo. Visitar estas islas ofrece la oportunidad de experimentar la vida marítima, maravillas geológicas y tradiciones preservadas en relativo aislamiento. Sonrisa, la mayor de las dos islas, es conocida por su diversidad geológica. Cuevas de sal, formaciones volcánicas y manglares revelan capas de historia natural. Caminar a lo largo de manglares de Jara. Los visitantes pueden observar intrincados sistemas radiculares que emergen de las mareas, aves anidando entre la densa vegetación y pescadores faenando en canales poco profundos. El paisaje es tranquilo pero vibrante. El agua ondula contra las raíces, pequeñas embarcaciones se deslizan y el aroma del agua salobre se mezcla con la vegetación costera. Los guías locales explican la importancia ecológica y las prácticas de turismo sostenible, haciendo hincapié en cómo las comunidades equilibran su sustento con la conservación. Isla de Ormuz llama inmediatamente la atención por sus playas rojas y acantilados coloridos. El suelo rico en hierro crea paisajes que cambian de rojo intenso a naranja y ocre bajo la luz del sol. Al recorrer el valle arcoíris o los acantilados costeros, los viajeros contemplan una paleta de colores casi pictórica, que contrasta con las aguas turquesas. Pequeños pueblos salpican el interior, donde las mujeres locales a veces aplican mascarillas faciales Bandar elaboradas con arcilla y minerales naturales. Sirven tanto para proteger del sol como por tradición cultural. La obra es visualmente singular y conecta inmediatamente a los visitantes con la vida cotidiana de la isla. Las escenas costeras refuerzan la conexión entre el ser humano y el mar. Los pescadores pintan sus barcos con colores vibrantes, preparan las redes y revisan la pesca al amanecer. Los puestos del mercado exhiben pescado, camarones secos y artesanías, permitiendo a los visitantes observar un comercio que se ha mantenido prácticamente inalterado durante generaciones. Las prácticas culinarias locales, desde mariscos a la parrilla hasta guisos tradicionales, resaltan tanto la necesidad como el sabor. Compartir una comida con una familia o en un pequeño café permite comprender las rutinas moldeadas por las mareas, el clima y los ciclos estacionales de los peces. Las iniciativas de ecoturismo son cada vez más importantes para la identidad de las islas. En Keshm, el Geoparque de Keshm ofrece excursiones guiadas por cañones, formaciones volcánicas y yacimientos de fósiles, explicando la historia geológica sin sensacionalismos. Ormuz promueve el senderismo responsable y las visitas culturales, permitiendo a los turistas explorar colinas rojas y playas sin perturbar los hábitats. El énfasis está en la observación, el aprendizaje y el mínimo impacto, un modelo de compromiso sostenible con entornos frágiles. Los consejos prácticos para viajar son sencillos. Desde Bandar Abbas salen barcos con regularidad hacia ambas islas. Es posible hacer excursiones de un día, pero se recomienda pasar la noche para apreciar plenamente los paisajes y la vida local. El alojamiento abarca desde casas de huéspedes hasta pequeños hoteles, a menudo gestionados por familias locales. Los mejores meses para visitar son las estaciones más frescas, evitando así el intenso calor del verano en el sur de Irán. Es imprescindible llevar protección solar, agua y calzado resistente para explorar terrenos irregulares, acantilados y zonas de mareas. El atractivo visual de las islas y la presencia humana se combinan para crear una vívida sensación de lugar. El contraste entre acantilados rojos y aguas azules, el brillo del sol sobre las hojas de los manglares y el ritmo cotidiano de pescadores y aldeanos crean una estampa exótica y a la vez tangible. Los visitantes pueden apreciar la relación directa entre medio ambiente, economía y cultura. Islas aisladas pero prósperas, vibrantes pero ecológicamente sensibles y profundamente conectadas con el mar y la tierra. En Keshm y Ormuz, la frontera sur de Irán revela una faceta del país que a menudo se pasa por alto.
colorido, marítimo y rebosante de la adaptación humana a los extremos naturales. Las islas invitan a los viajeros no solo a admirar los paisajes, sino también a comprender la vida cotidiana, el trabajo, la habilidad y la tradición que sustentan a las comunidades, ofreciendo una perspectiva basada en la observación, la ecología y la cultura, libre de leyendas o adornos. Irán se despliega como un país de contrastes, donde cada paisaje revela una faceta diferente de su carácter perdurable. Desde el cegadoras salinas de Dasht-e Kabirasta, la cima nevada de Monte Damavand, desde las cúpulas turquesas de Isfahana, los acantilados rojos de Hormuz, cada escena ofrece una experiencia vívida y tangible. En los bosques del Caspio, la luz del sol se filtra entre el denso follaje e ilumina las plantaciones de té. En los desiertos del sur, las dunas doradas ondulan bajo un cielo ininterrumpido, los centros urbanos palpitan con vida, el bullicio del metro de Teherán, los animados bazares de Tabriz, los jardines de Shiraz perfumados con rosas en conjunto, estas imágenes forman un mosaico de vitalidad natural y humana. Más allá de sus paisajes, el corazón de Irán es su gente. Los viajeros se encuentran con intercambiaron sonrisas mientras tomaban tazas de té. La cuidada presentación de las comidas compartidas y los gestos de hospitalidad que sirven de puente entre el idioma y la cultura. Niños saludan desde callejuelas polvorientas, artesanos demuestran su oficio y peregrinos se mueven con devoción por espacios sagrados. La observación aquí es inmersiva, la textura de las telas en los bazares, el aroma de las especias y hierbas en las cocinas regionales, el murmullo del agua bajo los antiguos puentes. Estos detalles anclan a los visitantes en una realidad a la vez histórica e inmediata, demostrando que la vida iraní no está congelada en el tiempo, sino que vivir activamente cada día. La riqueza de Irán es también cultural e histórica, compleja y multifacética, imposible de capturar con clichés o relatos simplificados. Alfombras tejidas con precisión geométrica, nómadas Qashqai y Bakhtiari, que se desplazan con las estaciones, y mezquitas y palacios centenarios, revelan la continuidad del conocimiento, el arte y las creencias. Cada objeto y práctica existe en un contexto vivo. Las familias mantienen las técnicas culinarias tradicionales, los artesanos preservan sus habilidades para los mercados modernos y las ciudades conservan ritmos urbanos moldeados por milenios. Esta continuidad se manifiesta en lo cotidiano, en mercados, casas de té y callejuelas, y en lo extraordinario, en la arquitectura monumental, las travesías por el desierto y las ascensiones a las montañas. Escenas de todo el país se mezclan de forma natural, resaltando los contrastes sin exagerar. El silencio del desierto se encuentra con la vegetación del Caspio, las cumbres de las montañas dominan pueblos antiguos, y los pescadores isleños navegan por costas de color coral. La riqueza visual y sensorial permite a los espectadores apreciar la diversidad de Irán, geografía, clima, arquitectura y estilo de vida. Cada encuentro, ya sea con personas, paisajes o artefactos culturales, enfatiza la autenticidad, arraigando la narrativa en la realidad, tu experiencia real en lugar de leyenda. En este capítulo final el enfoque es humano y relacional. Sonrisas compartidas a lo largo de té o pan la delicada, forma de ofrecer un plato de dulces típicos, y la discreta atención de los peregrinos en Qom y Mashhad muestran en conjunto un país que valora la conexión. La interacción es fundamental. En los gestos, los ritmos y las costumbres cotidianas se manifiesta con mayor claridad la vitalidad de Irán. Los viajeros se marchan no solo con recuerdos del lugar, sino también con la impresión de una vida vibrante, adaptable y acogedora. El mensaje final del epílogo refuerza la perspectiva central del documental. Irán no es una reliquia estática, ni se reduce a un estereotipo. Es antigua pero viva, cargada de historia, pero aún viva hoy. A medida que la cámara recorre el paisaje desde el desierto hasta el mar, desde la montaña hasta la ciudad, desde los puestos del mercado hasta los patios sagrados, se invita a los espectadores a ver la continuidad en la diversidad y la calidez humana en cada rincón. ¿Pero qué opinas?
Déjanos tu comentario abajo y, si te ha gustado, no olvides visitar el magnífico Himalaya.